buenos días. Hoy estamos en Microdiálogos en línea con Leticia Barán, directora del Departamento de Aliá de la Agencia Judía para Israel en Argentina. Leticia, buenos días. Nos conocemos hace tiempo, tenemos gran amistad y admiración, así que es un placer estar conversando con vos esta mañana. Hola, Quique, Boker Tov, buen día. Buen día, Boker Tov. Ante todo, bueno, muchas gracias por la entrevista nuevamente. Y vamos a la primera pregunta, que me gustaría que presentes cuáles son los objetivos del Departamento de Aliá de la Agencia Judía para Israel, por lo menos acá en la Argentina. Perfecto. Me parece importante aclarar que nosotros somos la oficina local de la Agencia Judía para Israel en Argentina, ¿sí? De la Sojnut. Al igual que en otros lugares del mundo, la Sojnut tiene su sede central en Israel y nosotros nos ocupamos de dar el servicio relacionado, en mi caso, con respecto al departamento que yo represento, de todo lo que tiene que ver con la pre-aliá, es decir, lo que se debe realizar antes de concretar específicamente la aliá, es decir, llegar al avión, subir a Israel, subir al avión y ir a vivir a Israel. Todo lo que sería lo previo al proceso de aliá. Perfecto. ¿Incluye alguna cosa más que sean trámites? Por supuesto, una orientación en trámites, me imagino, y documentaciones que hay que tener, pero ¿incluye algo más la preparación esta previa de la aliá? Me parece muy buena la pregunta, sobre todo porque a lo largo de la historia de la existencia de nuestra institución, que tiene más de 80 años, esto también, esta función y esta misión se fue modificando. Porque, ¿a qué me refiero? Hoy en día el proceso de aliá o de lo que sería la pre-aliá, que es lo que nosotros hacemos en la oficina local, se inicia de manera virtual. Es decir, cualquier persona que desea hacer aliá tiene que llamar a nuestro call center, que se llama Global Center, y abrir carpeta virtual. Así se inicia el proceso. Es la parte administrativa burocrática del proceso de aliá, que como nosotros siempre explicamos a los OLIM, al igual que en cualquier otro país del mundo, es un proceso migratorio que requiere de una parte formal, con la única diferencia que para nosotros del otro lado del mundo nos espera el Estado, nada más y nada menos que el Estado de Israel. Pero respondiendo estrictamente a tu pregunta, además de esta parte obligatoria, administrativa y legal, lo que nosotros hacemos es intentar, a veces con éxito y a veces no con éxito, asesorar y brindar información lo más clara y neutral posible en relación a lo que necesita el postulante de aliá para llegar a Israel. Lo que necesita saber, las opciones de absorción, cuáles son los beneficios que recibe al llegar, cuáles son los trámites. ¿Ok? ¿Respondida la pregunta o me explayo para Sí. otro lado? Perfecto, perfecto. Vale la pena aclarar también quiénes son aquellos que pueden postular a la aliá, que son las personas que están amparadas bajo la ley de retorno. Si querés contar un poquito de eso. Sí. La ley del retorno o Hok HaShבות es la ley por la cual, como yo mencioné, nuestra institución tiene más de 80 años, ¿sí? La Agencia Judía para Israel tiene más de 80 años de vida. La ley del retorno es la ley que en su momento fue votada y aceptada por el Estado, en ese momento recién creado Estado de Israel, que permite a cualquier persona que pueda demostrar su vínculo con el judaísmo desde 3 generaciones para atrás, eh, acceder a la aliá, acceder a un estatus migratorio legal que le permite vivir en Israel y acceder a los beneficios. Uno de los 4 abuelos tiene que ser judío y no profesar otra religión la persona, ¿no? Exacto, es así. Por un lado, sí, es correcto lo que decís, Quique, pero además, hoy en día se hizo una enmienda, no una, ya tiene 10 años, pero se hizo una enmienda a esa ley original, a la ley del retorno original, que tiene que ver no solamente con 3 generaciones para atrás, sino que ninguno de esos, no ninguno, el judío del vínculo no tiene que haber tampoco cambiado de religión, ¿ok? Que es algo que no era pertinente en su momento, pero que hoy en día sí es algo que se analiza a la hora de otorgar o no lo que sería la ciudadanía israelí y los beneficios como Ole Hadash o la Hadashah.
Que sí, paradójicamente, bueno, esta ley obviamente es una ley fundamental casi del Estado, una de las primeras leyes, y que también toma base, paradójicamente decía, con las leyes racistas de los nazis, quien consideraban judío, ¿no? Es como la contracara de esa ley racista, justamente aplicada para el bien, para poder dar la nacionalidad israelí. También lo que vos hablabas de la enmienda esta de hace 10 años, tuvo la enmienda de no profesar otra religión por el padre Daniel, también por un judío que se convirtió a otra religión y quiso hacer alía. Entonces también es una ley que se modifica, no tan seguido como otras leyes, pero es así. Ahí retomamos luego de un inconveniente técnico, ahora estamos mejor, gracias por el cambio de lugar. Contaste un poquito acerca de tu función del departamento de alía, como que vamos adelantando algunas preguntas, pero me gustaría preguntarte qué desafíos y qué satisfacciones sentís al desempeñar tu rol, ¿no? Cosas que a veces no se preguntan. No te voy a preguntar Bueno, por los problemas porque no vale la pena. como dice Quique, nosotros nos conocemos, tenemos el gusto de conocernos hace rato y compartimos mutuamente el respeto profesional. Eh, Como desafíos, yo mencionaría fuertemente lo que fue mandar y llevar Olim a Israel durante la pandemia, que fue realmente, yo lo definiría como una tarea faraónica, porque por un lado, por todo lo que el mundo vivió, y por otro lado, por lo que implicaba acompañar, no solamente con respecto a lo que había que cumplir de leyes, de papeles, etcétera, sino acompañar a un olé en ese contexto en que no se podía despedir de los familiares, se iba a vivir a otro país y no podía estar con los que más quería en la última etapa, es todo lo que genera la alianza, ¿sí? Mencionaría en ese sentido tratar de demostrar, fue un gran desafío tratar de demostrar empatía en un contexto poco empático, porque el mundo era poco empático y poco sensible, y en ese sentido sí tratar de estar a la altura de lo que significaba. Siempre hablamos con los Olim, el proceso de Alía de por sí es un proceso de mucha ansiedad y angustia, y en que se te mezclan los sentimientos. En un contexto de pandemia, todo era elevado a la 10.000, y en ese sentido fue muy desafiante. Fue muy desafiante, de una magnitud de dificultad muy elevada, diferente a la que me ha tocado vivir a lo largo de toda mi carrera laboral, variada, como vos sabés, Quique. Sin Así. embargo, esta fue de otra envergadura, digamos. Y por otro lado, mirando hacia atrás, y ahí me decías qué satisfacciones, bueno, mirar para atrás y saber que estuvimos a la altura. Y no solo que estuvimos a la altura y que logramos llevar a Israel a quien deseaba llegar, podía, obviamente, cumplía con los requisitos de la ley del retorno y todo eso, y que ayudamos que en ese contexto a unir familias, a que personas de mayores, adultos mayores que vivían acá y los hijos en Israel, acompañarlos hasta el avión porque no tenían manera de llegar, porque los hijos no podían venir a ayudarlos a hacer alianza, porque no estaban los vuelos cancelados. Tenemos muchas historias muy conmovedoras relacionadas con ese tipo de situaciones. Así es, creo la mayor satisfacción es ayudar a la gente a entender que esto no es un cambio de zapatos, un cambio de vestimenta, sino es un cambio de vida, y acompañar en esos momentos debe ser algo realmente maravilloso. Te quería preguntar, en estos últimos años, según tengo entendido, las consultas y el número de Olim se han incrementado. Si se puede identificar algún tipo de perfil particular de los interesados en realizar alía y cuáles son sus motivaciones y expectativas por lo que te comentan. Bueno, yo ahí también, digamos, dividiría en dos, digamos. Puedo contar acerca de lo que fue la Alía en pandemia, que tuvo sus características particulares, y lo que fue en los últimos años la Alía en general. Eh, con respecto a la Alía en pandemia, tuvimos, a mi gusto, digamos, o desde mi visión, dos grandes fenómenos muy simbólicos. Uno, la juventud estaba acostumbrada, la juventud hoy en día acostumbrada a moverse mucho, a viajar mucho y a sentirse encerrada en un país, y que Israel era la manera de salir. Y encima Israel flexibilizó su normativa con respecto a viajes
antes que Sudamérica y de Argentina, entonces hacer Aliá implicaba no solamente un cambio de vida, sino la ventana a salir a lo que sería un cierto nivel de normalidad. Eso en pandemia. Y otro fenómeno en pandemia, que lo acabo de mencionar, fue muy fuerte en relación a los adultos mayores. Es decir, muchos adultos mayores con familias enteras en Israel que estaban acostumbrados a que las familias venían a visitarlos inclusive cada 3 meses, inclusive verse un año y medio sin que nadie los pueda visitar, sin que nadie los pueda ayudar, les hizo tomar magnitud de lo lejos que queda Israel para ellos, es decir, cuán lejos están de sus afectos más cercanos. Y tuvimos realmente un número importante de adultos mayores con familia en Israel que hace 10 años, 15 años que dan vuelta con la idea de hacer alía, que dijeron, esto no da para más, ¿qué estoy haciendo yo acá solo? Lo marcaría como muy emblemático esos dos grupos, porque fueron llamativos. Con respecto a la Alía en general, son similares, digamos, sigue siendo los jóvenes los que más se atreven a tomar la decisión, y tenemos muchas familias con hijos de edad hasta primaria, ¿sí? Digamos, hasta quinto, sexto grado, que es, digamos, el momento ese que hay que definir si, ¿qué hacemos? ¿Empieza la secundaria acá o no? Ahí también hay hubo un grupo, o siempre lo hubo, significativo de número de Olim. Bueno, muchas gracias. Te pregunto esta pregunta que en realidad tiene que ver con a tu entender, si Israel sigue siendo un país receptivo a los nuevos inmigrantes, a los Olim, y de ser positiva la respuesta, ¿cómo ves eso en la sociedad israelí? ¿Cómo se manifiesta eso en la sociedad israelí? Sí, bueno, yo puedo responder a lo personal, desde lo personal, pero estoy sesgada por mi propio rol, es decir, mi Claro. trabajo es que la gente haga Aliyah. Pero sí, claramente, de hecho lo hablamos mucho con los Olim. Gracias, gracias. Israel, no hay otro país en el mundo que le da a quien llega como inmigrante una canasta de beneficios y que tiene un ministerio armado para inmigrantes, y con todos los recursos asignados de su presupuesto nacional. Por lo tanto, la respuesta formal y política es claramente sigue siendo receptivo. Ahora, bajo un peldaño más a la vida real, ¿sí? No solamente a la respuesta políticamente correcta, que lo es, como los hechos lo fundamentan. Israel es un país de inmigrantes, por lo tanto, es receptivo a esto porque están todos en la misma. Yo acá quiero hacer un paréntesis interesante. Que me conoce sabe que yo no soy argentina, el que no se dio cuenta todavía por mi acento ya se habrá dado cuenta ahora. Quiero hacer una mención a los Olim argentinos. En Israel, ser un Olé Hadash argentino o argentina, voy a hablar en lunfardo, garpa. Es decir, nosotros a los Olim les decimos siempre, ustedes si no saben algo, abran la boca y expliquen que son Olim argentinos, todos los van a querer ayudar, no hiciste nada, ya les caes bien porque son argentinos y son Olé Hadash. Por lo tanto, para un Olé Hadash o la Hadashá argentino, Israel es un país muy receptivo. Siempre yo cuento, doy como ejemplo que si uno está buscando un trabajo, hay 5 currículums, de los cuales uno de ellos es un currículum de un argentino, a ese la entrevista se la dan seguro. Y si va a competir con otro Olé Hadash de otro lugar del mundo, seguramente una oportunidad se lo van a dar. Si después permanece en el cargo, ya es un problema de cada uno. Pero la oportunidad y la sensibilidad positiva con respecto al Olé argentino es llamativa, digamos, llamativamente positiva. Es así, creo que esto se fundamenta primero en la gran alía ideológica que hubo en una época en los kibutzim y el nombre de los argentinos, también en la jerarquía que tienen las universidades argentinas, también por gente de la cultura, León Gieco, Mercedes Sosa, las novelas argentinas que también,
Claro, que son conocidas en Israel y obviamente por el fútbol, por Maradona y Messi, ¿no? Y Así que eso es un punto de inclusive, ventaja. Quique, a mí hasta me llama la atención que tengo la suerte de viajar seguido a Israel, que para un israelí promedio, un brasilero comparado con un argentino, los argentinos son más graciosos, más alegres, más simpáticos, más optimistas que un brasilero. Es decir, imagínense cómo el israelí promedio ve a la Argentina. Eso es muy interesante y también, bueno, también por los mochileros, muchos mochileros israelíes que al terminar el ejército vienen a la Argentina y realmente descubren un mundo que para ellos era desconocido y pasean y están en contacto con la sociedad en general y les parece un país sumamente también atractivo la Argentina. Sé que en los próximos días se están organizando un gran evento. Me gustaría que nos cuentes acerca del mismo, dónde se va a realizar, qué objetivos tiene y quiénes serán los invitados de Israel. Bien, en realidad te voy a contar del evento, pero quiero explicar que el evento es una de las actividades centrales de algo más grande, ¿sí? De una delegación que viene a visitar Argentina y Uruguay en este caso, que justamente viene con el objetivo de promover el acercamiento a Israel y promover la Aliyá, lo que en hebreo nosotros llamamos Idut Aliyá. La delegación llega el 1 de septiembre y se vuelve a Israel el 7, y de hecho hay varias actividades, algunas pensadas para jóvenes, otras pensadas para profesionales, otras pensadas para emprendedores. Ahora bien, esas actividades tienen su propia agenda, ocurren a partir de entre el 1 y el 7 de septiembre en diferentes instituciones de Rosario, de Uruguay y de Buenos Aires. Nosotros, de nuestra experiencia, lo que decidimos es para el domingo 4 de septiembre juntar a todos, digamos, a la gran delegación, que son 18 personas, a que se concentren en Buenos Aires, en el edificio de la AMIA, para hacer lo que se llama un Yevit Aliá, una feria de Aliá, donde va a haber una oferta diversa, tanto a nivel cultural, con conferencias, paneles, con información y perspectiva de la realidad israelí, y por otro lado, información dura o técnica relacionada con beneficios de Aliá, accesibilidad al empleo, información acerca de la educación, información específica para jóvenes, etcétera, etcétera. Aprovecho entonces que me das el espacio, Quique, para invitar a todos a nuestro Expo Atit, que va a ser el domingo 4 de septiembre en Pasteur 633. Tenemos el gustazo de este año poder hacerlo presencial. En un principio todavía hay cupos, si bien es obligatoria la inscripción por cuestiones de seguridad y de cupo. El año pasado, que fue virtual, tuvimos tope de asistencia, y en el 2019, prepandemia, también tuvimos que 2 días antes cerrar la inscripción porque no tuvimos, por suerte, una recepción muy importante. Hoy en día, una semana del evento, todavía tenemos cupo, así que aprovecho que me das el espacio para difundirlo, recordarlo, mencionar que están todos invitados a nuestra Expo Atit. Es el domingo 4 de septiembre, de 15 a 19:30 en el edificio de la AMIA. Perfecto, ya que nos pasaron ustedes el link de inscripción, lo vamos a poner abajo en el videograph. Gracias. Expo Atid, la expo, la exposición, por supuesto, la feria, como decías, Atid es la palabra futuro, ¿no? La exposición hacia el futuro vendría a ser. Y bueno, lo bueno de poder acceder a gente de primera línea y en primera persona, ¿no? Que hablen directamente de los beneficios y de las distintas posibilidades que les da Israel, ¿no? Una gran oportunidad, creo, para quien está interesado en hacer alía o piensa o simplemente tiene la curiosidad, porque no hace falta Exacto, eso tener la iba a decisión decir, hoy, tal que cual. se pueda acercar y de primera fuente tener justamente eso. Habladas de proyecto y casi acercándonos al final de la entrevista, te quería preguntar qué otros proyectos tienen para lo que resta del año, si hay algún proyecto, que no, por supuesto, este es un gran proyecto, 18 personas que llegan en una delegación, es un número muy importante de visitantes, y si hay algún otro proyecto, no importa el tamaño que tenga. Con respecto a la temática de la ALIA en especial, me es importante mencionar que si bien este es un gran proyecto, como vos decís, que nos tiene muy atareados y muy
conmovidos también. Da gusto tener a Israel tan cerca con una cantidad tan importante de gente. Pero me parece importante mencionar que nosotros mensualmente hacemos lo que llamamos reunión informativa de Aliá, es decir, aquel que quiere, que se enteró de esto y que resulta ser que lo escuchó el 6 de septiembre cuando ya se fueron. Nosotros mensualmente hacemos una reunión informativa de Aliá, en este momento en formato virtual, para dar información básica acerca de los pasos a seguir, documentación, cómo empezar, cuestiones relacionadas con dónde ir a vivir, todo lo que tenga que ver con Aliá, que si bien es general y no responde a inquietudes específicas, y no es un evento principal, pero a los fines de lo que es nuestra función como Departamento de Aliá, continuamos en la línea de brindar la información necesaria. Eso por un lado. Con respecto a, justamente ayer lo estábamos empezando a hablar, ahora que estamos ya con cierta normalidad en la presencialidad, retomar un proyecto muy significativo para nosotros, que tiene que ver con un seminario para Olim, es decir, 2 días en algún lugar en el cual aquellos que ya decidieron, que ya les den fecha prácticamente de Aliá, puedan juntarse a trabajar juntos, recibir información, prepararse para la Aliá. No tiene fecha, lo estamos gestando todavía, aprovecho esta oportunidad para mencionarlo. Y si se puede, inclusive hacerlo diferenciado, es decir, para población joven por un lado y para población familia o no tan joven por otro lado. Sí, creo que esos encuentros son sumamente productivos, conozco la idea y me parece que es una buena oportunidad de intercambio, para intercambiar ansiedades, para intercambiar expectativas, de manera horizontal, ¿no? No solamente la institución que le da la información, sino también la información que circula muchas veces entre los propios postulantes a la Aliá, que eso también es importante. Muchas cosas pasan a veces en la vida, lo más importante en los pasillos, no en las salas principales, y este tipo de encuentros generan esos pasillos tan ricos que es el intercambio. Leti, un gusto, la verdad, compartir contigo todo lo que nos has contado, desearles éxito en la Expo ATID, vamos a volver a repetir y ponemos en el graph para que se inscriban, saber que necesitan inscripción previa y es obligatoria, por eso les pasamos el link. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar a modo de cierre? Sí, yo agregaría o cerraría con un concepto. Uno nunca sabe quién está escuchando esto, entonces me parece importante transmitir la idea que tratamos de transmitir siempre a quien se acerca por primera vez a nuestra institución, a la Sojnut, a la Agencia Judía para Israel. Nosotros, en el proceso de Aliá, somos socios, es decir, nos importa, al igual que aquella persona que desea hacer Aliá, en la misma medida nos importa que la persona lo concrete. Ahora bien, si en el medio eso implica que tengamos que pedir una documentación que a la persona no le es tan agradable o que el proceso demore un poco más de lo que la persona pensó, no es que estamos en contra ni lo hacemos a propósito, sino que es al contrario. Tratamos aquí, donde todavía son locales, de prevenir lo más posible las dificultades que pueden existir cuando lleguen a Israel y que a veces no son del todo amables, no nos toca siempre una tarea amable a nosotros desde nuestro rol, pero que por detrás de eso está siempre el objetivo de llevar a Israel, que se acuerden siempre que somos socios en esta tarea, en esta misión maravillosa que nos ha tocado ser, que aquel que está atravesando ese proceso o que desea iniciarlo, se acuerde que somos socios en esto, que todos queremos lo mismo, solamente que desde ahí pueda entender el proceso. Es así, es parte del proceso, también son los trámites, es parte de la legislación también israelí y es parte también de trámites consulares, que hay que entender que solo es una parte, ¿no? Exacto. Es necesario acompañar eso, pero no suficiente, es todo este proceso amplio que vos decías. Así que bueno, Leti, aprovechamos nuevamente para agradecerte la entrevista y nos vamos a ver seguramente en la Expo ATID, que Muy tengan bien. mucha suerte y que se cumplan todos los objetivos pactados. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Gracias Shalom, por este espacio. Un beso grande.